Ahora hay que mandar unas botellitas de agua porque al que sea se le olvida. Entonces, vendrán ahora. Buenos días, ¿se me oye bien? Sí, allá al fondo. No parece bien, ¿no? Buenos días, por favor, ¿pueden ir sentando? ¿Me oyen bien al fondo? Sí, vale, muy bien. Pues, buenos días a todos de nuevo. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda, como ya saben, dentro del ciclo de seminarios de razonamiento jurídico que forma parte de este módulo correspondiente a la temática Derecho y Actualidad. Y el tema de esta mesa creo que responde desde luego a esta actualidad, ya que, como hemos comentado algunas veces en las clases, el 3 de septiembre, el pasado 3 de septiembre, entró en vigor la ley que esta mañana se va a analizar aquí en esta mesa redonda, esa ley 8/2021 de 2 de junio, y por la que se reforma esta legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este nombre tan largo, ¿no?, tiene esta ley. Voy a resumir un poquito los objetivos para centrar un poco el tema. En principio, esta reforma ha surgido de la necesidad de adaptar o adecuar nuestras leyes a lo dispuesto en una convención internacional que se celebró en Nueva York en el año 2006 y para las personas con discapacidad, ¿no? Especialmente es el artículo 12 en el que se establece que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida. Esa convención fue ratificada por España en el año 2008 y no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho una realidad, así que, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y se preguntarán por qué es tan importante esta ley. Pues con ella se pretende que se respete, como dice esta reforma, lo repite hasta creo 20 veces, se respete la voluntad, los deseos y preferencias de la persona que sufre alguna discapacidad, bien sea física, psíquica o sensorial. Se procura que no haya conflicto de intereses ni influencias indebidas. Se intenta establecer una serie de medidas proporcionales a las circunstancias de la persona y que se apliquen en el menor plazo posible. Y desde luego que estén sujetas a revisiones o exámenes periódicos por parte de la autoridad judicial competente. La reforma, por tanto, significa un cambio en el sistema de incapacitación que se basaba, como saben, a nuestros alumnos que ya están en cuarto estudiarían en primero esto, que ya pues está derogado, ¿no? Digo que significa un cambio en el sistema de incapacitación porque se basaba en que alguien decidía, ¿no?, por otro. Se sustituía la voluntad de esa persona que tenía alguna dificultad y esto ahora cambia por otro sistema que se basa en el respeto a la voluntad y que sea esa misma persona la encargada de tomar sus propias decisiones, aunque evidentemente se equivoca o se puede equivocar como todos, ¿no?, en un momento dado, ¿no?, de nuestra vida. Y para que este cambio sea real y no simplemente un cambio de nombre, la idea central de la nueva regulación ya no es la incapacitación, sino el apoyo a la persona que lo precise. Y por eso, para las personas mayores de edad que necesiten esas medidas de apoyo, pues se elimina la tutela, desaparece la tutela, solo queda reservada ya para menores, y también desaparece la llamada patria potestad prorrogada o rehabilitada. Por tanto, se da una gran preferencia a las medidas voluntarias, es decir, las que puede tomar esa propia persona, por ejemplo, poderes o mandatos representativos o autocuratela, y se refuerzan y se da una nueva regulación a la guarda de hecho o a la figura del defensor judicial. Bueno, pues para todo esto, para hablar de todas estas cuestiones, contamos con la presencia de 3 ponentes, ya sé que me falta uno, son expertos en el tema y a quienes desde luego agradezco que hayan aceptado participar en esta mesa redonda, dejando a un lado por algunas horas su trabajo y muchas actividades
que realizan a diario, ¿no?, en el ejercicio de su profesión y compartir con nosotros esta mañana. Ahora mismo, como digo, me acompañan dos, porque Carlos Pérez, que es el notario, ¿no?, que nos va a también acompañar, pues precisamente por una firma a la notaría me ha comentado que, por favor, si se podía incorporar un poquito más tarde y bueno, así lo va a hacer, ¿no? Paso en primer lugar a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Elena Fernández Benzanilla, licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y fiscal de carrera desde el año 2001 hasta 2021, hasta julio de este mismo año, ¿no? Momento en el que decide pedir una excedencia para dedicarse al ejercicio profesional de la abogacía y actualmente es socia directora del despacho Benzanilla y Elguer Abogados. Como fiscal, ha tenido destinos en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, especializada en delitos económicos, Fiscalía también de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con especialización en delitos contra la salud pública y también delitos económicos, y en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, hasta, como digo, julio de 2021, desarrollando su función en dos secciones, una sobre violencia de la mujer y otra la sección civil adscrita al juzgado de primera instancia, que lleva temas de familia, de primera instancia número 29 de Madrid. Además, también es experta como fiscal en temas de consumidores y usuarios, en defensa de los derechos de los usuarios y en relación con cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios. Ha impartido docencia, entre otros centros, en el Centro de Estudios Jurídicos, en cursos de Derecho de Familia, es tutora del ICAM desde hace varios años en cursos sobre mediación familiar, ha colaborado con el Consejo General del Poder Judicial en los estudios sobre familia, guardia y custodia compartida en los 3 últimos años y ha participado en los cursos de especialización también del Colegio de Abogados de Madrid en materia de familia y derecho sucesorio desde el año también 2019. Por tanto, Elena creo que sin duda tiene una gran experiencia en la instrucción de causas penales, así como en la celebración de procedimientos de gran complejidad en materia de familia y derecho civil. Tienes la palabra, Elena. Muchas gracias. Buenos días, Begoña. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Y el objeto de mi ponencia va a referirse específicamente a lo que son las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica. Ha hecho una breve introducción, Begoña, sobre cuáles son las principales características que ha llevado a esta importantísima reforma. Esta ley consta de 8 artículos con nada más y nada menos que 151 apartados y donde se modifican importantes disposiciones de la ley hipotecaria, 8 apartados, del Código Civil, 66 apartados, de la ley hipotecaria, 9 apartados, de la ley de enjuiciamiento civil, 29 apartados, ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad en 6 apartados, ley de registro civil en 10 apartados, ley de jurisdicción voluntaria en 20 apartados y del Código de Comercio en 3 apartados. Los principales bases o apoyos en los que se sustenta esta ley es, en primer lugar, el elemento fundamental es de la nueva regulación. No es la cuestión de la incapacitación ni la modificación de la capacidad, sino dar prioridad absoluta a estas medidas de apoyo de las personas con discapacidad. Desaparece el concepto de incapacidad y se establecen estas medidas de apoyo. La idea central del nuevo sistema es el apoyo a las personas que lo merecen. Este apoyo debe concebirse en todo un sentido amplio, a modo que englobe todo tipo de actuaciones, desde el acompañamiento amistoso y a la ayuda técnica de la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de cualquier tipo de barreras arquitectónicas cuando fueren precisas, el consejo e incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. Incluso ante situaciones donde el apoyo no puede darse de otro modo y solo ante situaciones de imposibilidad, este podrá concretarse en actuaciones de representación, como tendremos ocasión de ver a continuación, a través de los diferentes sistemas de apoyo que modula la ley. De todas estas medidas de apoyo podrá beneficiarse cualquier persona que precise, con independencia de su actual situación, si tiene declarada
una discapacidad tanto administrativa como judicial. Además de esta nueva regulación, se atenderá no solamente a los asuntos de naturaleza patrimonial, sino también a los aspectos personales. Este es una cuestión muy importante a tratar y los aspectos personales pueden ser los relativos a la vida ordinaria, a la designación de un domicilio, las cuestiones en relación a la salud, así como todo tipo de comunicaciones entre la persona discapada y demás, con otras administraciones públicas. No se trata de un cambio de efectos terminológico que regule los términos tradicionales, sino que actualmente se suprimen los conceptos que en la evolución que se ha dado, incapacitación, persona con capacidad modificada judicialmente, ahora se habla de discapaz y desaparecen los términos anteriores para adaptarlo a la nueva realidad social y, por lo tanto, a la Convención de Nueva York que ha sido ratificada por España. Se trata, en todo caso, de un nuevo y más acertado enfoque de toda la realidad en el que las personas con discapacidad son titulares de derechos en la toma de sus propias decisiones y es un derecho que, en todo caso, ha de ser respetado por todas las personas y por todos los estados. A la hora de concretar todas las posibles medidas de apoyo, la regulación otorga, como decimos, preferencia absoluta a lo que se denominan las medidas voluntarias, es decir, aquellas en las que puede tomar la propia persona discapaz. Dentro de estas medidas voluntarias adquieren una importancia vital los poderes mandatos preventivos y la posibilidad de la autotutela. Se refuerza en mayor grado la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una institución de carácter jurídico de apoyo y deja de ser una situación provisional cuando ésta se manifiesta suficiente y adecuada para salvar los derechos de la persona con discapacidad. La realidad es que el guardador, lo normal es que la función de guardador la ejerza un familiar, un amigo, una persona de absoluta confianza de la persona discapacitada. Y solo para los casos en los que se requiera de un guardador que realice una función de carácter representativo, es mayor que la simple guarda, el cuidado, atención, asistencia, pues se requerirá o se precisará de la autorización judicial, sin que sea preciso en todo caso, a diferencia de la regulación anterior, de que se abra un procedimiento general de provisión de apoyo, sino que será suficiente una autorización para un caso concreto siempre y cuando concurran determinados requisitos que a continuación vamos a analizar. La curatela es la institución que se regula de forma más detallada. Es la principal medida de apoyo de origen judicial y para las personas con discapacidad. Antiguamente en la regulación existía el tutor, existía el curador y que el tutor ejercía unas funciones amplias en cuanto a la persona, en cuanto a los bienes, y el curador ejercía funciones más específicas en cuanto a la administración de sus bienes, con alguna serie de peculiaridades que fueron evolucionando a partir de los tiempos, pero en la actual regulación queda suprimida la tutela referida exclusivamente a los menores y nos quedamos única y exclusivamente con la función del curador, con carácter asistencial y en determinadas circunstancias con carácter representativo. Siguiendo con este mismo criterio, se eliminan del ámbito de la discapacidad, como decimos, la tutela, también, como se ha puesto de manifiesto en la presentación, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, que ocasionaban muchos problemas desde el punto de vista práctico a la hora de establecer pues, los mecanismos de control y de cómo desarrollarse esas patria potestad prorrogada y rehabilitada, porque en definitiva, al final, es una práctica judicial que no puedo poner de manifiesto, necesitaban constantemente autorizaciones judiciales en los juzgados pues para realizar actividades en relación para la gestión ordinaria del patrimonio de la persona discapacitada y eran muy largas, eran muy costosas y al final el efecto que producían era poco efectivo. Por ello, creo que ha sido un acierto el haber suprimido estas dos instituciones como la patria potestad prorrogada y rehabilitada, que en definitiva, como todos sabrán y como han estudiado, la patria potestad prorrogada, el menor que era discapaz, alcanzaba la mayoría de edad,
de los padres se prorrogaban en las funciones inherentes a la patria potestad. Y respecto a la patria potestad prorrogada, rehabilitada, se refería a aquellos supuestos en los que, siendo mayor, resultaba incapacitado y los padres volvían a ejercer las funciones propias de la patria potestad. En el nuevo texto se recoge también la figura del defensor judicial, pero con una nueva configuración, especialmente prevista para todo tipo, una serie de circunstancias, de situaciones, cuando existe conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad, o cuando existen también conflictos de intereses entre el curador, entre el propio curador o los propios curadores. Todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente siempre son revisadas de forma periódica, en un periodo de 3 años, en supuestos excepcionales hasta 6 años. Desde el punto de vista del procedimiento, también hay importantes modificaciones. En el procedimiento de provisión de apoyos solo puede conducir a una resolución judicial que determine aquellos actos que la persona con discapacidad, para los que la persona con discapacidad requiere del apoyo. Finalmente, se suprime la institución de la prodigalidad. La institución de la prodigalidad será el procedimiento también de capacidad de las personas en las que se declaraba pródigo aquel que derrochaba su patrimonio y, por lo tanto, se encomendaba la figura o la gestión del mismo a la persona del curador o la persona del tutor. Esa declaración de prodigalidad también se ha suprimido de la actual regulación. Pues bien, en cuanto a la regulación normativa, es importante destacar, en cuanto a esas medidas de apoyo a las personas con discapacidad, y la actual regulación es una regulación completamente nueva, dispuesta en los artículos 249 a 298 del Código Civil, y en el que se establecen distintas disposiciones en 4 capítulos. En la regulación del artículo 249 se establece con carácter general que las medidas de apoyo son para personas mayores de edad o que están emancipadas y que necesiten apoyos en su capacidad jurídica. Recordemos que es importante distinguir esos dos conceptos, capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica, un concepto propio de Castro, se ha definido como la cualidad de la persona de ser titular de las distintas relaciones jurídicas que le afectan. Por lo tanto, la capacidad jurídica se presume siempre, y la personalidad, y considerar la capacidad jurídica como la cualidad esencial de la persona, de la que goza desde su nacimiento hasta su muerte. Por lo tanto, la capacidad jurídica es un hecho que siempre se presume y es un hecho que es innato, que lo tienes desde que naces hasta que falleces. Cosa distinta es la capacidad de obrar. La capacidad de obrar es la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y los deberes jurídicos. Pues bien, en relación a la nueva regulación sobre esas medidas de apoyo, habla específicamente de la capacidad jurídica, como la capacidad que tiene una persona y que pertenece a su propia personalidad desde que nace hasta que muere. Esas medidas de apoyo permiten que estas personas disfruten de todos sus derechos y de todas sus obligaciones en igualdad con el resto de las personas, sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de excepcionalidad. Las medidas de apoyo se tienen que aplicar respetando ante todo, y eso es un principio general, respetando la dignidad de cada persona y sus derechos fundamentales. Hay medidas de apoyo que, como decimos, son voluntarias, es decir, las propone la propia persona con discapacidad y no los juzgados o tribunales, y las medidas de apoyo voluntarias son las medidas preferentes en esta nueva regulación. Es decir, que si una persona decide cuáles son las medidas de apoyo que ella misma necesita, el juez, en todo caso, habrá de imponer esas medidas siempre y cuando estén dentro de los límites y siempre y cuando sean adecuadas a los fines. Las personas, también hay medidas de apoyo, como decimos, que establecen los juzgados o tribunales. Estas son las medidas judiciales. Estas medidas solo se ponen cuando la persona con discapacidad no tiene suficiente autonomía. ¿Y cómo se determina esa suficiente autonomía? Pues a través de las correspondientes pruebas médicas, es decir, una persona que carece de las capacidades intelectivas y volitivas y que, por lo tanto, existe un criterio de carácter médico que permita determinar que efectivamente está carente de las mismas y que necesita de unos apoyos específicos más allá de lo requerido por la misma, se adoptarán esas medidas de carácter judicial. Estas medidas tienen que ajustarse a las necesidades y circunstancias concretas de cada persona.
Las medidas de apoyo respetarán siempre la voluntad, los deseos y preferencia de la persona que las apoyen. Por eso es tan importante en estas medidas de carácter judicial que se den las audiencias preceptivas para saber cuál es la voluntad que tiene el discapacitado y para saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere y hasta dónde lo quiere. Para eso tiene que informarla las autoridades judiciales, ayudarla a comprender y facilitarla para que exprese todas sus preferencias. La persona de apoyo tiene que ayudar, la persona que está designada para el apoyo del discapaz, tiene que ayudar a la persona con discapacidad a que tenga más autonomía para ejercer sus derechos y sus obligaciones en el futuro. Y para que no necesite siempre el mismo apoyo para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque se trata de apoyos que desde el momento que se adoptan hasta el momento se están en constante modificación. Una persona puede necesitar unos apoyos en un momento determinado y se va modulando con el tiempo según vaya evolucionando o bien a favor o bien en contra de sus necesidades personales. La persona de apoyo solo puede tomar decisiones en nombre de la persona con discapacidad cuando la persona con discapacidad no puede hacerlo por sí misma. Esto quiere decir que la persona de apoyo a veces puede actuar como representante de la persona con discapacidad, pero tiene que ser siempre algo de carácter excepcional. La regla general es que se presten apoyos asistenciales y la representación tiene carácter excepcional. Cuando la persona de apoyo toma decisiones en nombre de la persona con discapacidad, como reitera a lo largo de toda la exposición de todos los artículos, siempre tiene que tomar en cuenta sus creencias, sus circunstancias personales, todo lo que ha vivido, sus valores, su entorno, su familia, es decir, toda la persona en todas sus cualidades. La autoridad judicial es quien debe asegurarse de que las medidas de apoyo tienen en cuenta su voluntad, sus deseos y las preferencias de la persona. El artículo 250 del Código Civil establece y reitera nuevamente que las medidas de apoyo ayudan a las personas con discapacidad en todas las actividades que necesite, evitando siempre situaciones injustas. Por eso está bajo la salvaguarda de las personas, de los órganos, entre ellos el Ministerio Fiscal, los órganos tribunales, asistencias, es decir, todo el equipo que velan por la protección de las personas con discapacidad. La persona o entidad de apoyo tiene que respetar siempre voluntades, deseos y preferencias del discapacidad. En cuanto a las medidas de apoyo específicas, son las siguientes. Las medidas voluntarias, como hemos puesto de manifiesto, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Las medidas voluntarias, como reiteramos, es la propia persona con discapacidad quien elige quién le va a prestar el apoyo y dice hasta dónde va a llegar ese apoyo y de qué manera. Con estas medidas se pueden crear salvaguardas, es decir, intentar asegurar que todos, personal y autoridades, respeten su voluntad, sus deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. Para ello, existe un procedimiento conforme al artículo 255 que luego tendremos ocasión de desarrollar. La persona con discapacidad puede acudir al notario y podrá expresar todos los apoyos que quiere que se le presten, además asegurar que la persona firma, que conoce, el notario debe garantizar eso, que firma, que conoce y que sabe el alcance de sus manifestaciones. Y también asegurarse que la persona con discapacidad sabe el alcance de su decisión. Esas salvaguardas son las medidas que se ponen para asegurar que se respete todas sus voluntades y los deseos y preferencias. La guarda de hecho es otra de las medidas de apoyo y es el apoyo natural que tiene la persona con discapacidad. La guarda de hecho pues la ejerce quien está en contacto con la persona con discapacidad, pues la familia, los amigos, las personas, los vecinos, es decir, personas que ven y observan y que están en contacto con esa persona con discapacidad. Guarda de hecho, como también tendremos ocasión de ver en el articulado, puede ejercerlo personas también ajenas o designadas incluso por la autoridad judicial. La curatela es la figura de apoyo que da a una persona, a una entidad, y es la medida de apoyo continuo en algunas áreas de la vida de la persona con discapacidad. Es elegida por el juez para atender necesidades concretas y circunstancias de la persona. Pero como también vamos a ver, existe la institución de la autocuratela, es decir, el propio discapaz
ante ante notario, manifiesta a las personas que quieren que ejerza su curatela en cuanto a defensa y asistencia de su persona y representación en aquellos asuntos de carácter patrimonial. Finalmente, el defensor judicial es la persona o entidad que da apoyos para casos concretos, pero no es de carácter permanente. Lo pone una autoridad judicial cuando la persona con discapacidad o la propia autoridad judicial decide medidas de apoyo porque ha de evitar una serie de conflictos de intereses que existen, por ejemplo, entre la persona con discapacidad y el curador o entre los curadores y la persona con discapacidad. Trata de resolver, en definitiva, conflictos de intereses de carácter concreto o de carácter permanente, o también en supuestos en los que el curador desiste de la función de curador y ante esa situación de vacancia en que se necesita adoptar decisiones de carácter urgente, es necesario el nombramiento de un defensor judicial y que puede realizarlo a petición del propio discapacitado o incluso del propio curador e incluso del Ministerio Fiscal. El artículo 151 del Código Civil establece que la persona que da el apoyo no puede nunca, y estas son cuestiones muy importantes, ni aceptar dinero ni regalos de la persona que tiene discapacidad hasta que no haya acabado su gestión o un juez haya considerado que dicha gestión es correcta. Pueden aceptar regalos, simples regalos de pequeño valor. Tampoco pueden prestar medidas de apoyo si existe un conflicto de intereses entre el discapacitado y la persona que va a poner el apoyo. Pensemos el caso de hermanos que tienen pues una herencia en común y una propiedad, y uno de los hermanos quiere vender la propiedad y la persona discapacitada pues no tiene la capacidad o los conocimientos suficientes para llevarlo a cabo, pues ese conflicto de intereses no puede ser resuelto sino con una persona de un guardador de hecho y con un defensor judicial que pide la autorización correspondiente a la autoridad judicial para que decida sobre si procede o no la enajenación de un bien cotitularidad del discapacitado y de la persona de apoyo. El artículo 252 establece que cuando la persona que presta el apoyo recibe bienes de la persona a la que le apoye sin que le cueste nada, pues no podrá decidir sobre aquellas actuaciones sobre las que tenga que utilizar. El 253 sobre la persona que no tiene apoyo, cuando necesita tomar decisiones de carácter urgente para su capacidad, por ejemplo, una operación médica, pues no necesita de autorización judicial, sino que directamente puede prestar el apoyo. En cuanto a las medidas voluntarias, ya a continuación, en el capítulo segundo, en esta regulación que venimos apuntando, como disposiciones generales, establece medidas voluntarias de apoyo voluntario, es decir, aquellas que son decididas exclusivamente por la persona discapacitada. En ese sentido, el artículo 254 del Código Civil establece la siguiente cuestión. Se cree que una persona, un menor que tiene entre 16 y 17 años, que está con sus padres o tutores, va a necesitar apoyo de su capacidad jurídica cuando sea menor. Es el propio menor y la autoridad judicial o sus padres los que pueden solicitar que se pongan unas medidas específicas de apoyo. Es decir, cuando se prevé que se va a alcanzar la mayor edad o cuando lo considere la autoridad judicial, el propio menor, los propios padres y la propia autoridad ya pueden establecer unas medidas voluntarias de apoyo a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad siempre participará, manifestará su voluntad sobre quién quiere que preste el apoyo, cómo se va a prestar el apoyo y qué garantías se van a dispensar. El artículo 255 introduce una novedad muy importante y es la de plasmar esa voluntad de medidas de apoyo específicas el propio mayor de edad, y dice este artículo. Habla de medidas de apoyo voluntarias y explica que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada que considera que necesita apoyo para ejercer su capacidad jurídica o que tiene ciertas dificultades para actuar en igualdad de condiciones, puede elegir a una persona o una entidad que preste esos apoyos específicos. ¿Y ello cómo se hace? Pues se hace a través de un notario, con escritura notarial, y donde se especifiquen cada una de las cosas. Es decir, cómo se van a prestar los apoyos, qué persona va a prestar los apoyos,
en qué medida, si los apoyos van a ser de carácter personal, patrimonial, es decir, va a especificar todos y cada una de las cuestiones. Por lo tanto, existe una libertad absoluta de la persona y que además habrá que respetarla sobre la forma en que deben prestarse esos apoyos personales de carácter patrimonial. De los poderes y mandatos preventivos en la persona de apoyo. Se establece en la ley, concretamente los artículos 156 y siguientes, qué significa este mandato. Es decir, el mandato es un contrato por el que una persona está obligada a hacer alguna cosa para otra persona. La persona que presta el apoyo es el mandatario y la persona con la discapacidad es el mandante. Es decir, se imponen una serie de mandatos para que se pueda proceder y para que se cumplan con las previsiones que establece la persona discapacitada. Si una persona cree o considera además que su discapacidad va a aumentar en el tiempo, puede decidir en este momento quién va a ser la persona que le va a seguir prestando los apoyos o personas sucesivas que en el tiempo se lo van a prestar. Los poderes de los artículos anteriores que se regulan con otras medidas de apoyo pueden ser además compatibilizadas con otras medidas que se adopten por la autoridad judicial. El artículo 259 establece una cláusula de subsistencia. Voy demasiado lento, pero tengo que ir apurando. En definitiva, vamos a ir corriendo porque las medidas de apoyo son unas medidas muy largas, tanto de carácter voluntario con las medidas judiciales, y por lo tanto pensé que tenía, dentro de esos 20 minutos me iba a dilatar tanto. Pido disculpas, pero en definitiva vamos a ir pasando rápidamente. Estas medidas de apoyo, junto con las medidas de apoyo, existen lo que se denomina las guardas de hecho de las personas con discapacidad. Y la guarda de hecho, como apuntabas inicialmente, es una medida de apoyo que prestan directamente familiares, amigos, y que lo único que pretenden es prestar la asistencia directa e inmediata para esas personas que necesitan de discapacidad. Muchas veces no necesitan ningún tipo de autorización judicial para adoptar cuestiones en relación a la vida cotidiana, para pedir pensiones de alimentos, para recibir o solicitar prestaciones de carácter asistencial. Y, en todo caso, cualquier acto que se lleve a cabo por estas guardas de hecho, posteriormente puede ser objeto de informe o de homologación por parte de la autoridad judicial. El guardador tiene, además, derecho a cualquier tipo de indemnizaciones que tenga que realizar como consecuencia del cuidado y atención de las personas con discapacidad. La curatela es la institución que más ampliamente se ha regulado en estas disposiciones de la nueva regulación del Código Civil, y la curatela es un sistema de protección y de apoyos específicos para los discapacitados que necesitan de forma continuada en el tiempo. Es una medida de carácter judicial y, como decimos, la medida es de carácter asistencial y solamente en determinados supuestos, que además tienen que quedar acreditados judicialmente, será de carácter representativo. Las medidas de apoyo que se decidan por la autoridad judicial quedarán perfectamente concretadas. En todo caso, se respetará siempre la voluntad y los deseos que tenga la persona con discapacidad. Se establece también una de las medidas específicas en el artículo 171, que es la posibilidad de la autocuratela y el nombramiento del curador. Es el propio discapacitado quien, en escritura pública, puede nombrar al curador que preste su asistencia y que además ejerza funciones de representación y que establezca todas las funciones con un carácter amplio. Será la autoridad judicial quien aceptará o no todas y cada una de las autocuratelas que establezca la persona con discapacidad, seguido los trámites correspondientes, viendo el alcance y el grado de discernimiento que presente dicha persona con discapacidad. El nombramiento del curador se ajusta a las disposiciones del Código Civil de las personas que tienen que cumplir con los requisitos para ser curador, personas que quiera la persona con discapacidad, personas que considere adecuadas la autoridad judicial, personas que cumplan en definitiva con los criterios que se establecían en la anterior regulación para el nombramiento del tutor. Y que además el curador ha de tomar posesión ante el letrado de la Administración de Justicia y cumplir con determinadas cautelas como prestación de fianzas y de cumplir fielmente con su obligación.
El procedimiento para la designación de curador, en todo caso, es un procedimiento que está previsto también en la ley de la jurisdicción voluntaria, y el procedimiento se ajusta a una serie de peculiaridades que, en definitiva, se modifican la regulación establecida anteriormente en la ley de enjuiciamiento civil. Y poco más, porque ya se da mucho más tiempo de cómo es el ejercicio y demás, pero en todo caso la autoridad judicial siempre va a controlar en última instancia el cómo se va a llevar a cabo toda la gestión y las medidas de apoyo para los discapaces. Lo siento muchísimo, no te preocupes. porque es una materia muy amplia. Claro, y lo sé. Y compleja. No hay problema. Creo que ha quedado todo bastante bien explicado y detallado. Y al final, yo lo que echo de menos es que no se habla en ningún sitio del principio del interés de la persona con discapacidad, ¿no? Y siempre se ha hablado tanto del interés del menor y, sin embargo, del interés de esta persona, sin embargo, no se hace ninguna referencia. Pero, en fin, es el juez, efectivamente, como dices, el que tiene que proporcionar esas garantías, ¿no? Y esa medida para que la decisión realmente sea un hecho. Bien, pues ya sin mucho más demora, voy a presentar a la segunda invitada en esta mesa redonda. Es Bárbara Fernández Cobo. Bárbara es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por esta universidad, por la San Pablo CEU, de manera que tenéis aquí a una alumni, ¿no? Y bueno, pues creo que mejor que ella para hablarnos un poco de estos temas. Igual que los demás ponentes, no hay nadie, ¿no? Se incorporó en Uría y Menéndez en 2013 y es miembro de las áreas de Derecho Público y Medio Ambiente. Su disciplina, por tanto, sin embargo, es el Derecho Administrativo. Durante el año 2017 trabajó en el equipo de Energía, Minería y Recursos Naturales en la oficina de Santiago de Chile. También presta asesoramiento legal especializado en materia administrativa en una amplia gama de asuntos, incluyendo la asistencia letrada en la jurisdicción contencioso administrativa, asesoramiento en transacciones mercantiles y análisis jurídico para la elaboración de notas e informes. Cuenta, por tanto, con experiencia en asesoramiento a entidades públicas y privadas en el ámbito de procedimientos sancionadores, autorizaciones, contratación pública, responsabilidad patrimonial de la Administración, entre otros. Adicionalmente, también está especializada en cuestiones de derecho del medio ambiente, como cambio climático, evaluación ambiental y responsabilidad ambiental. Y quiero especialmente agradecer que haya aceptado esta invitación, porque aunque, por lo que acabo de comentar, no es en mesa redonda, no es sobre un tema con el que trabaje habitualmente, pero sin embargo su aportación creo que va a ser muy interesante, porque pondrá de manifiesto el papel que tiene la Administración en materia de protección de la persona con discapacidad. Además, antes hemos comentado que ella está muy vinculada también a la Fundación Padre Uría, que trabaja con estos temas, ¿no?, sensibles. Bien, pues muchas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, Begoña, sobre todo por la invitación. Y yo con lo que quiero empezar es con una pregunta para acercar lo que son estos temas de los que estamos hablando a la realidad. ¿Conocéis el movimiento Free Britney de Britney Spears por ahí? Sí, ¿verdad? Pues eso es un ejemplo paradigmático de lo que estamos hablando aquí. O sea, Britney Spears llevaba por más de una década bajo la tutela de su padre. ¿Qué significaba eso para ella? Pues lo que significaba es que ella no solamente no controlaba su patrimonio, sino que tampoco controlaba su propia vida. No podía elegir si tener hijos, si no, no podía elegir muchísimos aspectos de la vida. Pues precisamente de lo que estamos hablando es de que para afrontarnos a personas con discapacidad, y la discapacidad puede ser muy variada, el punto de partida ha cambiado. El punto de partida del que veníamos históricamente era una posición paternalista, una posición en la que las personas no discapaces, las personas, entre comillas, normales o que así se entienden, van a saber lo que es mejor para la persona discapacitada y, por lo tanto, van a sustituirla en sus decisiones. Van a decirle lo que tiene que hacer o decirle lo que es mejor para ella. Van a administrar sus patrimonios, van a decidir por ella. El cambio de paradigma se produce porque todo esto cambia. Y lo que nos encontramos es que el protagonismo se da a esa persona con discapacidad. Se le da la confianza de decir:
tú puedes decidir sobre tu propia vida y lo único que voy a hacer yo es darte los apoyos que necesitas para que eso sea posible. ¿Qué apoyos necesitas? No entiendes, volviendo al caso de Britney Spears, no entiendes muy bien económicamente cómo funciona un fondo de inversión, el mercado inmobiliario para gestionar todo tu patrimonio. Pues eso lo podemos hacer por ti unos especialistas. Pero sin embargo sí que tienes que tener facultad para decidir otros aspectos de tu vida cotidiana, que hasta entonces pues a lo mejor no podías. De la misma manera, otra persona con algún otro tipo de discapacidad, pensemos en Stephen Hawking. Lo que necesitaba él para poder desarrollarse con autonomía era, aparte de los cuidados médicos y terapéuticos necesarios, era un sistema de comunicación. Necesitaba tener el modo de expresarse y que le entendieran. Una persona ciega, una persona sorda, lo que necesita es ese tipo de asistencia, pero no significa que no tenga voluntad o un deseo de desarrollar su propia vida con independencia y con autonomía. Pues esta ley es la cúspide o es casi el broche final a toda esta tendencia. Esta tendencia que no solo es exclusiva de personas con discapacidad, sino que es una tendencia mucho más amplia, mucho más global, que pretende dar protagonismo en nuestra sociedad a personas que hasta entonces, por la razón que fuera, no han tenido de ese protagonismo y de esa capacidad plena para actuar. Hablo de mujeres o hablo de personas menores de edad, que también la normativa va en esa misma tendencia de dejar al menor hablar y escucharle y participar de su propia vida y de sus propias decisiones, incluso cuando es menor. Nos encontramos, por tanto, ante una tendencia muchísimo más amplia y que en este caso pues vamos a hablar de personas con discapacidad. Esta norma, la Ley 8/2021, he hablado que es la cúspide, pero viene todo un trabajo anterior. Y en primer lugar, lo que yo mencionaría sería la Convención de Nueva York, de la que os ha hablado Begoña, que es muy importante, porque saliendo del prisma de España, mirad desde el punto de vista internacional lo importante que es que los estados firmantes, las estados partes, acuerden que no se va a discriminar a nadie por razón de su discapacidad y que los discapacitados tienen los mismos derechos que el resto de las personas y que esos derechos humanos tienen que ser respetados. Hablamos del reconocimiento internacional de derechos tan importantes como el de la vida y la integridad física, lo cual es un tema polémico por el tema del aborto, porque si tú autorizas el aborto solamente por motivos de discapacidad, esta convención en principio la estás vulnerando. Hablamos del reconocimiento al derecho a la salud, a acceder en igualdad de condiciones al resto a los recursos médicos. Hablamos del derecho a una educación. Por el hecho de que tú tengas una discapacidad sonora, no significa que tú no tengas derecho a aprender. Hablamos del derecho a tener una familia, el derecho a casarte, el derecho a tener hijos y el derecho a tu fertilidad, de tal manera que no se den casos en los que se producen prácticas en las que se evita que estas personas puedan tener hijos. Hablamos de derechos a tener personalidad jurídica, por supuesto, y capacidad de obrar para poder desarrollar y gestionar tus propios asuntos económicos, que estas personas puedan ser propietarias, que estas personas puedan actuar en el ámbito jurídico, económico, con apoyos, con su curador en su caso. Pero esto es un derecho que está reconocido por la propia Convención Internacional. El derecho a elegir dónde, cómo y con quién viven. El derecho de estas personas a no ser segregadas y aisladas, sino a poder vivir con independencia. Estos son derechos reconocidos por la Convención Internacional y que en España cómo se practican o cómo están regulados, ¿no? Pues aquí los pasos los dimos un poquito antes. Y estamos hablando de un Real Decreto Legislativo del año 2013, que regula los derechos de las personas con discapacidad de una manera transversal.
¿Eso qué significa? Que va a afectar a diferentes ámbitos. Y solamente os voy a dar unas pequeñas pinceladas de cuáles son las principales medidas que se prevén. Por supuesto, en el ámbito de la atención médica, debe estar especialmente dirigida a que su discapacidad no aumente y que, en segundo lugar, también el derecho a la educación, que aquí nos encontramos otra medida polémica y reciente, que es la ley reconoce el derecho a una educación inclusiva. ¿Qué significa eso? El derecho a estar en las mismas aulas y contar con el apoyo extra que necesiten, pero la ley establece que es excepcional los centros de educación especial y que solamente en condiciones excepcionales se podría llevar a los menores discapacitados a ese tipo de centros, porque el objetivo es que se integren de primeras en los centros educativos normales. Antes de seguir con las medidas concretas, creo que me gustaría daros como los 3 pilares de la norma. ¿Cuáles son los 3 pilares de toda la normativa que protege a los discapacitados en España? En primer lugar, la libertad. Se reconoce que el discapacitado tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, a tomar sus propias decisiones con autonomía. En segundo lugar, la igualdad. Un discapacitado tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona. No se le puede discriminar por razón de su discapacidad. Al contrario, lo que hay que hacer es promover las acciones para que puedan ejercitar sus derechos de manera real y efectiva como cualquier otro ciudadano. Y en último lugar, la inclusión. ¿Eso qué significa? Que las personas con discapacidad tienen que poder participar de la vida política, derecho al voto, y de la vida social como cualquier otra. Esos son los 3 principios básicos de lo que es nuestra normativa y que, como os iba diciendo, pues se van aplicando en distintos sectores. Hemos hablado de la salud, hemos hablado de la educación, también tenemos que hablar del empleo. Hay medidas específicas para personas con discapacidad. Las empresas de más de 50 trabajadores tienen que hacer una reserva del 2% de sus empleados para personas con discapacidad, o si no, hay unas medidas alternativas que se puedan pactar por convenios. En las ofertas de empleo público tiene que haber una reserva de al menos un 7% de las plazas a cubrir para personas con discapacidad, 2% de ellas al menos con discapacidad mental, intelectual, y medidas de accesibilidad y vivienda. En vivienda, en las nuevas promociones, el nuevo desarrollo de suelos, que por normativa urbanística tiene que ceder suelos para que sean protegidos o de vivienda protegida, pues el 4% de esas viviendas tienen que ir destinados a personas con discapacidad. Los códigos técnicos de edificación, lo habéis visto, cuando se construye un edificio tienen que ser accesibles. Nuestras ciudades, nuestro urbanismo, todas aquellas empresas que vendan productos o provean servicios tienen que hacerlo en condiciones de igualdad para personas con discapacidad. No pueden ofrecer o negar servicios a este tipo de colectivos. Por eso, cuando vais a un bar, tiene que haber un baño con discapacidad, tiene que haber aquí en la universidad una entrada accesible. Todo esto son medidas que vienen en la normativa administrativa. Y no sé qué tal voy de tiempo en mis 20 minutos. Bien, vamos. Sí, he corrido mucho por lo que veo. Sí, de movilidad también estáis familiarizados con otras medidas. Veis espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. Todo el transporte público tiene que ser accesible a personas con discapacidad. Para aquellas personas que incluso así tienen dificultades para transportarse, existe una subvención específica para cubrir sus gastos de transporte.
por ejemplo, la ley de propiedad horizontal para viviendas y edificios que ya están construidos establece la obligación de realizar obras de accesibilidad a petición de alguno de los propietarios. Esas obras son obligatorias, a diferencia de otras obras de mejoras, de cara a garantizar que estas personas tienen todos los servicios que necesitan en materia de vivienda. Existen residencias, existen viviendas tuteladas, existe la atención domiciliaria para satisfacer sus necesidades en sus propios domicilios. Existe toda una variedad de prestaciones de servicios públicos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principio general que regula la ley? Que estas personas tienen derecho a ese tipo de prestaciones, todas aquellas que necesiten para poder desarrollarse y desarrollar su vida con la mayor grado de autonomía, de independencia posible. También en la sociedad de información, si os fijáis en canales públicos, teletexto, personas que tienen lengua de signos, todo eso tiene también que estar adaptado, porque siempre que sean medidas de adaptación razonables, un coste desproporcionado, las personas discapacitadas tienen derecho a que se les provean con esos servicios y se les ayude. Finalmente, también os quiero hablar de una nueva ley, que también se llama la Ley 8/2021, pero es una ley orgánica. No es la Ley 8/2021 a secas. Esta ley orgánica, ¿por qué es importante? El objeto de esta ley es la protección del menor, pero dentro de la protección del menor hay medidas que están dirigidas también a las personas con discapacidad, que os voy a decir las principales, y luego otras medidas que están dirigidas a menores, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de discapacidad. Entonces, la Ley Orgánica 8/2021, ¿cuáles son las principales modificaciones que nos ha traído para aumentar la protección de los discapacitados? Sobre todo, las más importantes son aquellas que se adoptan en el plano del derecho penal. La primera de ellas se obliga a la prueba preconstituida. ¿Qué significa esto? Pues, no sé, te están obligando. No pasa nada, tengo banda sonora. Sí, porque deben de estar desalojando la biblioteca, poco menos, porque ahí abajo está la biblioteca. Entonces, no sé, madre mía. Bueno, venga, Bárbara. Venga, un momentito, venga, veamos. Los cambios en materia penal que tiene esta ley, que además está recién salida del horno. Hablaba en primer lugar de la prueba preconstituida. ¿Qué es eso? Pues lo que se pretende con esto es evitar la doble victimización, que no sé si habéis oído hablar de ese tema. Para las víctimas de delitos graves es muy duro tener que repetir su testimonio varias veces. Y todavía más cuando los procesos se alargan y después de muchos años que ya, pues, en principio tienen sus tratamientos para superar determinadas circunstancias que por desgracia han tenido que vivir, tienen que revivir otra vez la situación. Lo que se pretende con la prueba preconstituida es que esto no suceda. Es decir, recoger el testimonio de ese testigo, que es una persona con discapacidad necesitada de especial protección en la fase de instrucción, de tal manera, con todas las garantías propias de un juicio oral, de tal manera que en la segunda fase de juicio oral baste con, entre comillas, poner el vídeo de su declaración y no tenga que repetirlo. De la misma manera, se prevé que no tenga que ver al acusado por la posible influencia o impacto que pueda tener. Esto ya está recogido por ley, esa obligación y ese derecho que tiene. Otra modificación importante es la dispensa. Sabéis que, pues, los que habíais dado, que supongo derecho penal, sabéis que por grado de parentesco, cónyuges y familiares cercanos tienen una dispensa a su favor para denunciar o para testificar en contra de esa persona llegada.
En este caso, se elimina esa dispensa cuando las víctimas son personas discapacitadas, necesitadas de especial protección, y el delito son delitos graves como el de homicidio, lesiones, maltrato habitual, delitos contra la libertad sexual, trata de seres humanos, todo eso se ha eliminado. Además, se han creado nuevos tipos delictivos, nuevos delitos, para proteger a las personas con discapacidad, de tal manera que ahora está penado la incitación al suicidio o a las autolesiones de este tipo de colectivos, y también el incitar al consumo de sustancias o productos que sean dañinos para su salud. Eso es delito. A partir de ahora se elimina la figura del perdón del ofendido. El perdón del ofendido va a dejar de ser una exención de la responsabilidad criminal cuando la víctima es una persona con discapacidad. Además, se elimina la necesidad de denuncia de la víctima en determinados delitos, y se le da el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el ámbito penal a la víctima del delito para el procedimiento penal. Y yo acabo hablándoos muy brevemente del otro bloque de medidas, de aquellas que están dirigidas al menor discapacitado, mencionándoos una de ellas, y es que todos los centros educativos, especialmente desde esta posición de una educación inclusiva, donde se comparten los espacios entre personas con y sin discapacidad, tienen que tener un protocolo de actuación específico para casos de violencia dirigidos o generados por motivos de discapacidad. Y con esto yo creo que... Muy bien, muchas gracias, Bárbara, a pesar de las interrupciones, ¿no?, que te han de repente, bueno, pues un poco paralizado la exposición. Bueno, yo creo que la sonora. Yo creo que las instituciones públicas tienen desde luego una importante tarea por delante, ¿no?, para conseguir esa plena inclusión social. Pues bueno, vamos a ver, ¿no?, si efectivamente poco a poco llegamos a ella. Y ya en tercer lugar voy a darle la bienvenida a Carlos Pérez Ramos, que es nuestro tercer ponente. Él es también licenciado en Derecho por esta universidad, por la San Pablo CEU, ¿no? No decimos el año, porque bueno, sí, porque no. Es del año 97 y es notario de Madrid desde el año 2013. Ganó su oposición con el número 12 de la promoción, pero luego en oposiciones entre notarios con el número 1, ¿no? También es autor de más de 35 artículos sobre derecho civil, otros tantos sobre temas de derecho mercantil, y recientemente ha participado en una obra colectiva, precisamente, vamos a hacer publicidad, sobre el sistema de apoyos para personas con discapacidad, que está a punto de publicarse, ¿no? Esperemos que en la semana que viene quizá. También es autor del memento de sucesiones Francis Lefebvre y de formularios de sociedades también de Francis Lefebvre. Ha impartido diversas conferencias en la Academia Sevillana del Notariado y en la Academia Madridense del Notariado, y es subdirector de la Academia Madridense de la Preparación de Oposiciones a Notarías. También ha impartido clases en la Universidad de Sevilla y en el Máster de Derecho Privado del Colegio de Abogados de Madrid. De manera que, Carlos, muchas gracias por tu presencia aquí, que sé que te ha partido la mañana la notaría. Te agradezco mucho tu intervención. Tienes la palabra. Vale. Bueno, muchas gracias por invitarme a mi universidad. 24 años después, me choca volver, la verdad, no me había vuelto, he visto que cosas no cambian, como la escalera, el suelo, las puertas están iguales. En 24 años, Begoña, tú estás igual, porque me dio clases a mí de sucesiones y en familia. El Bedel me sonaba, pero no puede ser que sea pues no, que no haya cambiado en 24 años. Ya, nada, bueno, ya hemos dicho la edad, ya estamos iguales. Nada, 24 años después, 2 oposiciones y 4 hijos, me vuelvo a ver en el centro, nada. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Os voy a comentar las novedades sucesorias de la Ley 8/2021. Me gustaría luego guardar unos minutillos para hacer una valoración de la ley, un poco crítica. Y bueno, incluso plantear alguna pregunta a los ponentes también que han dicho de temas que están todavía abiertos. La reforma en materia sucesoria realmente afecta a 2 extremos. Uno de ellos parece que afecta mucho, pero realmente no afecta, y un segundo un poquito más. El primero de ellos es el relativo al testamento de la persona con discapacidad. Digo que parece que afecta porque frente al régimen anterior que hablaba
la distinción tradicional entre la plena capacidad de obrar, es decir, que tenía plena capacidad de obrar aquel mayor de edad que no estuviera incapacitado. Ahora, de una manera un poco más amplia, nos dice el 663.2, que os han pasado un papel, que no puede testar quien no pueda conformar o expresar su voluntad, ni aun con la ayuda de medios o apoyos para ello. Y el 665 añade que la persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando a juicio del notario pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. Bien, lo primero que yo comentaría dos aspectos. El primero es que realmente no es ninguna novedad. Esto simplemente es la capacidad natural de entender y querer. No ha variado nada. Pues, por supuesto que antes podía hacer testamento cualquier persona que entendiera el contenido del mismo. Hay que tener en cuenta, y eso la ley sí que es una gran virtud, que cerca del 10%, solamente un 10% de los casos de discapacidad real que podrían haber justificado una incapacitación eran conocidos por los tribunales. ¿Por qué? Hombre, es un pensar simplemente en la edad de España, es el segundo país con mayor envejecimiento del mundo, con una edad más alta que por desgracia del COVID bajó. Pero estamos detrás de Japón, pero son 84 años y pico. Incluso yo recuerdo que di una conferencia en FAE sobre las legítimas y vi el dato que en el año 2015 creo que eran, pero una barbaridad, 30.000 personas de más de 100 años. Que puedes montar un estadio de fútbol, pero 30.000 personas de más de 100 años, bueno, estarán ya muchos menos, pero bueno, son muchísimos. Y pensar la cantidad, y vosotros lo veréis en vuestra propia familia, de gente que ya ha perdido por Alzheimer o enfermedades degenerativas, que habría que incapacitar, no se les incapacitaba. Porque es un trago, porque además a nadie le gusta entrar a los tribunales, implica un coste y es algo desagradable. Entonces, la ley sí que tiene esa virtud, pero en el fondo, toda esa gente, fuera de los casos incapacitados judicialmente, que yo no he tenido ninguno que ha pretendido otorgar testamento, sí que he tenido muchos discapaces de hechos, pero de derecho muy poco, no ninguno, la verdad, en 12 años, realmente es lo que hacíamos, es decir, la capacidad natural de entender y querer. Hasta el punto os digo que en las partidas decía que no puede otorgar testamento la persona desmemoriada. O sea, claramente, bueno, tampoco, ¿sabes? Las partidas de aquí, o sea, y hasta el punto que yo a veces utilizo como uno de los, que es una cuestión compleja, pero para valorar la capacidad muchas veces juegas con la memoria. Es verdad que si coges a una persona, le cambias el lugar de nacimiento o le cambias el número de los hijos, una persona mayor te sirve para ver, bueno, esto lo decía las partidas, vaya, no es que haya inventado yo nada. Entonces, sí que es cierto que nos supone un refuerzo a los notarios en el sentido de, en caso de duda, intentar, pasa en caso de duda, pero claro, si ves que no está bien, eso no va a hacer testamento, eso está claro. Pero sí que de alguna manera podría potenciar en aras a una posible responsabilidad de estar algo más cubiertos y nos está animando a intentar ser un poco más valientes, tal vez. Sí que quiero que quede claro, porque si uno lee estos dos artículos y está relacionado con lo que han comentado de las medidas de apoyo, parecería que, bueno, por ejemplo, dice que el notario procurará que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, apoyándose en su comprensión y razonamiento. Bueno, es lo que dice el reglamento notarial, que tienes que explicar el testamento, claro. Y que, claro, por supuesto que si ves que es una persona manipulada no puede otorgar testamento. Pero lo que quiero que quede claro es que el testamento no deja de ser un acto personalísimo, eso no ha variado. Aunque de estos dos artículos podría dar a entender, si lo puesto en relación con la reforma, que podría ir alguien con una curatela asistencial, bien, podría haber curatela asistencial, pero el testamento lo tiene que hacer la persona con discapacidad. ¿Qué podría hacer yo con la curatela asistencial? Sí que, por ejemplo, veo potencial la guarda de hecho. Por ejemplo, un caso que vea yo una persona muy mayor que está dudoso, pero parece que tiene claro lo que quiere, pues que vengan todos los hijos con guardadores de hecho y que firmen también pero teniendo en cuenta que el que testa es la persona, es el padre o la madre. Si está muy mal, no puede otorgar testamento. También la cuestión de la capacidad, y os lo dice una persona que tiene que valorarla, es muy tenue, es algo complicado, porque la capacidad es para el acto concreto. Es decir, por ejemplo, esta semana, el lunes, estuve con una señora de 103 años. La señora sabía perfectamente lo que quería. Hombre, claro, si yo me dedico a estar media hora con ella, empieza a hacer preguntas difíciles, es que no sé, por supuesto no la vas a ver. Tiene 103 años, pero tiene claro que quería dar a este, quería dar a cual, que a esta la quería castigar, que la otra, una sobrina que quiero que reciba, pero que su pareja no toque nada, que no me fío de él. Bueno, eso lo tiene clarísimo. Luego se hace el problema, hasta qué medida tú puedes, vamos a ver, mi obligación es permitir que otorgue el documento si tiene conocimiento y conciencia para ello. No tengo que entrar a valorar lo
extravagante de su contenido. Hombre, sí, si es muy extravagante te puede demostrar, es un indicio que no está bien. O sea, lo que os quiero transmitir es que también la gente tiene derecho a equivocarse y no tenemos que testar por ellas. Luego, o sea, que yo creo que en este punto no va a variar demasiado. Sí que es cierto que potencia en aras y en la línea de la jurisprudencia. Había alguna sentencia que permitía la posibilidad que una persona que no se pudiera expresar con signos de cabeza en testamento sencillo pudiera hacerlo. Yo lo he hecho. Pues, hombre, le preguntas, hace sí o no con gestos de cabeza. Claro, hace primero alguna pregunta trampa para ver que no dice a todo que sí. Claro, para probarlo. Luego, es interesante el 653 que os he incluido, que hace referencia a una incapacidad para suceder, bueno, se contenía a favor de las instituciones de tutela curatela, parece muy interesante en favor de las personas que las atienden. Dicen, salvo que se haga en testamento notarial. Es decir, quiere evitar que en el hológrafo o el testamento cerrado, en el cerrado no se da, y el hológrafo era un testamento que no se daba, pero con la ley de jurisdicción voluntaria, en cuanto se permite la protocolización notarial y ha simplificado el proceso, sí que estamos empezando a ver otra vez testamentos hológrafos, pues sí que existía ese riesgo de manipulación. Con nosotros, hombre, por supuesto, nunca sabes lo que hay detrás de la puerta hasta cuando ha llegado a ti, pero tú coges, estás con esa persona y puedes ver si hay una cierta manipulación y controlar. Entonces, desde el punto de vista de la testamentificación activa, no creo que haya una gran diferencia. Más interesante me parece en lo relativo a las medidas para proteger a las personas con discapacidad. O sea, al revés, es decir, ¿qué ocurre cuando tú quieres beneficiar a una persona con discapacidad en un testamento otorgado por una persona que no está afectada por lo mismo? En este punto teníamos un artículo 808 y el 782 que se introduce por la reforma 18 de noviembre del 2003, que permitía excepcionalmente grabar la elección. Bien, yo no sé si han visto sucesiones todos aquí. Algunos. Algunos. Bueno, tened en cuenta cuando vayáis a estudiar sucesiones que hay una regla de oro. Realmente la mitad de las sucesiones es el estudio de la legítima y cómo intentar burlarla. Hasta tal punto que si algún día se instaura la libertad de testar o se potencia la misma, yo no sé de qué nos vamos a quedar sin temas. Sí, porque, pero, bueno, porque realmente nos quitará mucha materia. Pero bueno, bromas aparte, la legítima predetermina totalmente las disposiciones testamentarias. Pero una de las pocas excepciones que existía a la legítima, porque uno tiene el llamado principio de intangibilidad de la legítima, es decir, el derecho a recibir los bienes que te corresponden por legítima, libres de cargas, gravámenes, inmediatamente. Es decir, no puedes recibir, yo no puedo decir en mi testamento que mis hijos recibirán la legítima 20 años después de que yo haya fallecido. Y el derecho a que no recibir menos del que por legítima le corresponda tenía sus excepciones en el 808. El 808 lo que permitía es una sustitución fideicomisaria, es decir, por ejemplo, venía un padre y decía, tengo un hijo con síndrome de Down que quiero beneficiar y quiero que quede totalmente protegido. ¿Qué soluciones me da usted? Una posibilidad era sustitución fideicomisaria, el hijo era heredero fiduciario, es decir, recibía todo el patrimonio, incluido la legítima de los hermanos, que a su fallecimiento ese patrimonio pasaría a los hermanos como fideicomisarios, incluido, por supuesto, la porción que había recibido la persona con discapacidad. ¿Problema que tenía? Tiene un problema, que es que la sustitución fideicomisaria permite disfrutar los bienes, es decir, percibir las rentas, pero claro, hasta cierto punto consumir los que sean consumibles, por ejemplo el dinero, pero no permite vender. O sea, por ejemplo, era muy útil si el padre tuviera, por ejemplo, un piso o un local y dice, bueno, lo dejo a mi hijo como heredero fiduciario y con esas rentas que produzca el alquiler voy a mantener sus cuidados, su atención, su nivel de vida. Pero claro, ¿qué ocurre si quería vender? Pues no podía vender. Entonces, la ley en este punto ha sido permeable, ha sido generosa y ha sido más amplia y da una nueva redacción al 808. La redacción os la he pasado y os he destacado algunos aspectos porque quiero comentar algunas cuestiones. En primer lugar, el fiduciario ya no es, por otro lado, en consonancia con la ley, que desaparece la incapacitación. Antes era solamente la persona judicialmente incapacitada. Ojo, era el único caso de la reforma del 2003, pero recordad, que se refiere al judicialmente incapacitado. Es decir, como está atentando con la legítima, es algo bastante grave, tiene que estar suficientemente justificado. O sea, no valía simplemente la definición de discapacidad de la ley, que todavía influye totalmente en la actual, el 33% de discapacidad psíquica, igual o superior, el 65% en física. Afecta porque es el criterio que adopta la ley en 808, aunque no lo dice aquí, lo dice en la expresión transitiva. En la expresión adicional, perdón.
Bien, entonces nos encontramos que ahora, ojo, es interesante, porque ya no solamente es una persona con una deficiencia psíquica, también física. Es decir, se excepciona la legítima en beneficio de una persona que, por ejemplo, lo que hablábamos antes de Stephen Hawking. Psíquica está perfecto, mucho mejor que todos, pero físicamente no, o sea, tenía esa limitación. Pues él podría ser beneficiado del 808. Bien, segunda cuestión. Esto es interesante. ¿Puede ser fiduciario el nieto legitimario? Hay que tener en cuenta que la ley antes hablaba de hijos o descendientes, ahora habla de legitimarios. Claro, el concepto de legitimario es más estricto. Es decir, no permitiría a un abuelo querer beneficiar al nieto en vida del padre. Lo que ocurre es que el nieto puede llegar a adquirir la condición de legitimario por el artículo 814 en caso de que el padre hubiera premuerto. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Puede usar el 808? Bueno, la ley no lo regula. Es complicado. De un lado tienes el principio de protección de la legítima, principio imperativo, importantísimo en materia sucesoria, y por otro lado, la protección de la persona con discapacidad. ¿Cuál va a prevalecer? Yo creo, vamos a ver, yo creo que en este punto, eso es bonito porque es de cuestión de parte general, la colisión de dos principios generales. Yo creo que debe prevalecer la protección del discapaz en este punto. Pero claro, siempre que la medida concreta o la interpretación concreta que demos de alguna manera implique una protección del discapaz, como veremos a continuación. En este caso sí que lo implicaría. Por lo cual yo creo que un nieto en vida del padre, perdón, en caso de prevalencia del padre, como aquí de condición de legitimario, podría ser beneficiado por el 808. Claro, luego dice, salvo disposición en contraria, es decir, puede ordenarla y te viene a decir, en todo caso, salvo disposición en contraria del testador, así recibido por el hijo beneficiado, quedará grabado con la sustitución fideicomisaria de residuo. Bien, claro, implica un aumento. El régimen anterior hablaba de sustitución fideicomisaria, lo que os he comentado antes. La de residuo permite disponer. Además, incluso aquí limita la disposición a título gratuito, perdón, a título oneroso, quedó excluido, a título gratuito mortis causa, sería preventividad de residuo. Como veremos, el legislador no se sabe muy bien la diferencia por una sustitución ejemplar. Bien, ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos la duda. ¿Qué es esta disposición en contrario? Hombre, yo entiendo que dado la protección que está atentando con la legítima de los demás hijos, que la disposición en contrario es que yo, como máximo puedo dejar fideicomiso de residuo que permite disponer a la persona con discapacidad a título oneroso o consumir. Por supuesto, no puedo extender, no puedo permitir utilizar a título gratuito, no puedo decir que lo reciba libremente, porque implicaría un gravamen sobre la legítima. Luego, claro, un tema, el fideicomiso de residuo es una figura muy interesante hasta tal punto que es la primera vez que en el código se menciona. El fideicomiso de residuo, entre muchísimos problemas que plantea, está el problema de la subrogación real. ¿Os acordáis de primero, bueno, eso estudiaba en mi época en primero, la figura de la subrogación real, cuando es una figura en que la situación jurídica que se predica de una situación de hecho se extiende a la que ocupa su lugar por subrogación real. En este caso, dicho de manera más sencilla, si se vendiera, por ejemplo, un piso por la persona con discapacidad, si el dinero estaría afectado por el fideicomiso de residuos. Es decir, cuando él fallezca, ese dinero va a ir a los herederos de la persona con discapacidad o va a ir necesariamente a sus hermanos fideicomisarios. Bien, yo creo que es esto último. ¿Por qué? Porque no, por lo que os he comentado antes, tiene sentido la protección de la persona con discapacidad y, por tanto, la no aplicación de la protección de la legítima en la medida que se proteja a la persona con discapacidad. Y si diéramos la interpretación contraria, ¿a quién protegemos? No a la persona con discapacidad, sino a sus herederos. Bien, luego hay aquí una cosa interesantísima, y yo creo que es que el legislador se lo ha comido, es que se lo ha comido. Bueno, decir, la verdad es que no tienen ni idea, bueno, sucesión, es que no se han comido, porque no se han dado cuenta. Vamos a ver, aquí hay un tema, tú ya esto lo tienes estudiadísimo, o sea, lo sabes, es un típico tema que se estudia, que es el fideicomiso de residuo. Se discute si es un llamamiento condicional o no. Diréis, bueno, esto, bueno, ¿qué importancia tiene? ¿No? Típica cosa teórica que ocupa el libro 3 páginas, que varios profesores dan vueltas sobre lo mismo. No, tiene su relevancia. Claro, la jurisprudencia del Supremo dice que es condicional y la condición en este caso es, vamos a ver, dicho de otra manera, yo, hermano de la persona con discapacidad, recibiré los bienes que él mismo recibió siempre que se cumplan dos requisitos. Que yo sobreviva, la primera condición,
que más que condición es término, porque todo el mundo vamos a morir, o sea que no es condición. Condición es algo incierto, esto es todo cierto que vamos a morir. La segunda, que queden bienes, porque no haya dispuesto de ellos. Bien, esta es la postura tradicional de la jurisprudencia en el fideicomiso de residuo. La doctrina, Roca Sastre, entre otros, tradicionalmente defiende lo contrario, que considera que no es un llamamiento condicional porque siempre al final va a quedar algo. En el fondo, lo condicionado es el quantum, ¿no? La cantidad. Bueno, diréis, bueno, ¿y este debate qué importancia tiene? Pues tiene importancia, porque contraponemos dos preceptos, el 759 del Código Civil y el 784. Claro, el 759 nos viene a decir que el heredero legatario que muera antes que la condición se cumpla, a ver, es que lo estoy tirando de la posición, si sobrevive el testador, aunque sobreviva el testador, no transmitirá ningún derecho a sus herederos si hubiera fallecido antes de cumplir la condición. Es decir, claro, situaros, hijo con discapacidad, es heredero fiduciario. Todo el patrimonio lo recibe, sus hermanos no reciben nada. Tienen una expectativa de recibirlo cuando fallezca el hermano fiduciario. Si seguimos al Tribunal Supremo, si alguno de los hijos, aunque haya sobrevivido al testador, al padre, muere antes que el hermano, no va a recibir nada, no él, sino sus herederos. Claro, es un caso de pérdida de legítima. Y es que yo creo que no se da cuenta el legislador. ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta? Entonces, claro, si defiendes la postura del Supremo, que estamos ante un llamamiento condicional, si un hermano legitimario, ojo, legitimario, estamos hablando de su legítima, premuere a la persona con discapacidad, no va a recibir la legítima. Cuando el único caso en el que una persona, un legitimario hijo, va a perder su legítima si sobrevive a su padre es en caso de renuncia. Es decir, el Código Civil está incluyendo un nuevo caso de pérdida de legítima. Yo creo que no han sido conscientes de que se han comido. Bueno, como se han comido también el caso de la sustitución ejemplar. La sustitución ejemplar era una figura que era, que ahora solamente se recoge respecto a la sustitución pupilar, que era una figura en la que un verdadero testamento del descendiente otorgado por el ascendiente. Es decir, lo que hacía es que cuando tenías un hijo judicialmente incapacitado, tú podrías hacer un testamento y decir, quiero que quien herede a mi hijo, es decir, el nombro sustituto, el nombro heredero será tal persona. Bien, esto llega y en el Senado analizan y consideran, bueno, primero que justifican su supresión por mejora técnica, porque es una norma que genera problemas. Bueno, se discutía si comprendían todos bien, es verdad que genera problemas, lo que pasa es que si eso aplicamos al Código Civil nos quedamos con la mitad de los artículos, porque la mitad de los artículos generan problemas interpretativos. La segunda cuestión que dice es algo más profunda, dice que es contrario a la convención el que una persona teste por otra, el quitarle la facultad de testar. Bien, que eso suena muy bonito. Bueno, bien, perfecto. Entonces, plantéate que tanto, creo recordar que es en Cataluña seguro, en Navarra y en Aragón también contemplan esta figura. Eso es que también, claro, eso es derecho civil aplicable, también son contrarios a la convención. Y luego es desconocer la realidad. ¿Por qué? Porque esta figura era útil, era muy útil. Por ejemplo, podrías decir, como padre, decir, yo nombro, quiero que sea el sustituto de mi hijo, persona con discapacidad, aquel de los hermanos que lo hubiera cuidado. Es decir, de esta manera ahora no, ahora abriremos la sucesión intestada y todos los hermanos le van a suceder. De la otra forma, podías intentar fomentar el cuidado y la atención. Luego, además, para redondear, crean una disposición transitoria que nos vienen a decir que las sustituciones ya no se pueden otorgar y las anteriores permanecerán, pero no como sustitución ejemplar, sino como sustitución como fideicomiso de residuo. ¿Ver? ¿Os recordáis? Volver un poco al 808. Es decir, que la diferencia práctica es que antes yo, si el padre decía nombro sustituto ejemplar a mi hijo, en su hermano fulanito que le cuida, ese hermano iba a recibir todos los bienes que correspondían a la persona con discapacidad. Ahora no recibirá todos, sino únicamente aquellos que procedan del padre. Hombre, es verdad que en teoría es una persona de una discapacidad importante, no va a poder tener patrimonio, pero bueno, puede tener una pensión, puede realizar un trabajo, claro que puede tener patrimonio. Pero es que lo grave es que la regulación es mucho peor que la otra, porque en el 776 antiguo decía que esa sustitución perdía efectos cuando la persona
con discapacidad recuperara la capacidad y hubiera otorgado testamento. En cambio, con arreglo a esta disposición transitoria, como habla el fideicomiso de residuo, no puede testar, porque para testar se requería ser institución preventiva de residuo. Por lo que os comento que otra vez el legislador se ha confundido con los conceptos. Bien, por último, yo creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Vale, nada. Sí, me gustaría dos ideas. Quiero hacer una visión de la ley, lo planteo una pregunta. Yo tengo una visión contradictoria sobre la ley. O sea, creo que la ley peca de lo que pecamos en esta época, que es no llamar las cosas por su nombre. Y cierto buenismo un poco infantil. Es decir, de la misma manera que los cocineros son restauradores, el portero es encargado de la finca y los Oscars ya no se gana, sino que el Oscar va para, pues lo mismo. O sea, ¿por qué? Oye, sí está fenomenal. O sea, la idea es muy... La idea que responde y el espíritu es bueno, pero la incapacitación va a seguir existiendo. Porque hay gente que realmente no puede expresar su voluntad, no puede tomar decisiones. ¿Qué es lo que sirve esta ley? Y eso es muy importante. Potencia las situaciones grises. Frente a los blancos y los negros hay infinidad de situaciones grises y nos está animando a los operadores jurídicos a esas situaciones grises intentar potenciar que puedan actuar. Es como la tutela. Quitamos la tutela, suena muy mal la tutela. Bueno, lo llamas curatela representativa, es exactamente lo mismo. O sea, no hay diferencia práctica entre un jurado representativo y una tutela. O sea, queda mejor, que suena como menos agresivo, pero no tiene por qué. O sea, es como, por ejemplo, antes decía testamento del loco en intervalo de luz. Bien, la palabra loco suena fea, pero ahora han quitado, en la ley del 18 de noviembre de 2003 hablaba de discapaz, no, ahora hablan persona con discapacidad. Bueno, es lo mismo al final. Es verdad que a lo mejor puede tener un contexto peyorativo. Sí que es verdad que la ley va a facilitar el acceso y nos invita a ser un poco más valientes. También luego es interesante la figura del guardador de hecho que han comentado Elena. La figura del guardador de hecho es muy interesante, porque es una figura, vamos a ver, ¿cuál es el problema de la práctica? Muy sencillo, el problema de la práctica es que a pesar de que tenemos de verdad que yo creo que hay jueces muy buenos y la oficina judicial, los funcionarios se desvelan, el problema es que no hay medios. O sea, la justicia es lenta. Pensar ahora todo ese dinero que llega de Europa, nadie se ha planteado, es que ni se le ocurre, algún político ha dicho vamos a invertir X en justicia, crear más plazas, nadie se le ocurre, no, es una barbaridad, eso no da votos. Pero claro, pensar que a mí, como notario, me da mucha tranquilidad que un juez haya dado una autorización judicial para vender un bien de una persona con discapacidad. Pero el problema es que tardaban 6, 7 meses, un año, y a lo mejor esa posibilidad de venta, esa oportunidad se perdía. Entonces, en eso sí que la ley es consciente y al potenciar el valor de hecho va a facilitar ese tipo de situaciones. Y ya, por último, os quiero hacer una pregunta. Elena lo ha comentado. El caso del curador asistencial. O sea, yo creo que, claro, ¿qué ocurre en el caso que te venga una persona a notaría a otorgar un documento y venga el curador asistencial? Y el curador asistencial que es que no está de acuerdo, pero sí lo quiere la persona con discapacidad y, por supuesto, cumpla el mínimo de la capacidad natural de entender y querer. Es decir, que esta persona entienda lo de la trascendencia. Yo creo que tengo que autorizarlo. Yo creo que lo que hace es complementar la capacidad, pero no suple a la persona. No sé qué opináis vosotros. Bueno, evidentemente no suple a la persona. Lo que pasa es que cuando crea dudas razonables, se supone que el curador asistencial está para ha de respetar la voluntad del discapaz, sus preferencias, sus gustos, o sea, tiene que tener un conocimiento, bueno, pues lo que marca un poco la ley. Si hay conflicto de intereses, pues habrá que solicitar... Vale, no, pero tú planteate lo que te viene. Todo lo que dices está fenomenal, pero te viene y dice, no, es que quiero vender esta plaza de garaje y dice el otro, no, es que la vende tirada. No, es que la quiero vender. Me da igual, es que la quiero vender. Es que hay conflicto de intereses y cuando hay conflicto de intereses, pero conflicto de intereses claro, entre el curador asistencial y entre el propio discapaz. ¿Pero por qué? ¿Porque se lleve la contraria? Claro, porque se supone que el apoyo es porque apoya la voluntad. Entonces, es el apoyo a la voluntad. O sea, desde el momento que el curador asistencial no esté de acuerdo en una decisión que va a tomar el discapaz, ya hay conflicto. Y esto tiene una argumentación jurídica si vamos a la regulación anterior. Yo desde el punto de vista como fiscal, mi intervención y mi experiencia, cuando surgían problemas en el tutor y el discapaz, incluso el discapaz, bueno, el declarado con capacidad modificada judicialmente, surgían discrepancias, teníamos que dar la audiencia.
Y esa audiencia decía, no, es que no estoy de acuerdo con lo que va, y lo decía, no estoy de acuerdo con lo que va a Es que, hacer el es que tutor. te interesa que no esté de acuerdo para que vele por él, o sea, te interesa que tenga una opinión crítica, o sea, no que Pero sea... es que a veces que hay conflicto de intereses, y ese conflicto de intereses Pero claro, primero, es que primero lo aprecia el notario. Claro, yo no, el conflicto yo Pero no es que aprecio que sea contraparte o tenga ya, intereses pero contrapuestos. dice la ley que en el caso de que exista algún tipo de dudas, habrá que ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal. Precisamente para eso, para hacer un acto que ya no es como iniciar un nuevo procedimiento, sino se da una audiencia con el fiscal y letrado del para poder, de alguna manera, llegar a un resultado. Porque si se trata de respetar la voluntad que tiene el discapaz y hay un conflicto con el curador, lo dice expresamente la ley, habrá que nombrar un defensor judicial. Es que además tiene un problema adicional. Cualquier documento... Que es lentitud, por supuesto. No, pero cualquier documento que hagan es la posibilidad, que es una cuestión que ha cambiado, que es gravísima. O sea, vosotros ahora que vais a ejercer, cuando acabéis, plantearos que todo el derecho, lo que no es efectos, es pura literatura. Por tanto, son los efectos. Sí. Entonces, eso lo decía Rodríguez, esto decía González Palomino. ¿Qué está en juego? Ahora ha cambiado con una actitud potenciar, de ver todo como somos muy, o sea, de ser más bueno, que está fenomenal, pero dicen que los contratos serán anulables, claro, y te dice que obliga a restituir a que se hubiera enriquecido. Claro, tú imagínate la contraparte. Es que eso... Es que estamos con un peligro. Que no sé, que ya no van a contratar. Es que no va a haber tráfico jurídico. Claro, con ellos no va a haber. Se va a limitar el tráfico jurídico. Imagínate el banco que le dice que pierde la prioridad de la hipoteca y lo que tiene es un crédito para reclamar la devolución y resulta que la persona es insolvente. Sí. Claro, te va a decir, con lo cual te va a decir, pues, excluidos del tráfico. Bueno, creo que hemos abierto un debate y vamos a abrirlo con vosotros para que tienes alguna pregunta, pero como quizá el tiempo se nos ha echado un poco encima, no lo sé, si queréis una preguntita rápida, por favor, todo, en fin, sí. Yo tengo una pregunta, porque la segunda ponente, Bárbara, ha hablado sobre la libertad de la persona con discapacidad para tener una familia, casarse, tener hijos. Y mi pregunta es que si una persona con discapacidad, con una discapacidad, por ejemplo, de más del 50%, si no es capaz de tener una autonomía jurídica, ¿cómo va a ser capaz de tener una familia o tener hijos? Pues la respuesta de la norma, yo te diría que muy en la línea de lo que mencionaban del buenismo, es que la capacidad de amar no tiene nada que ver con la capacidad jurídica, ¿no? Que la capacidad biológica y emocional de tener un hijo, tener una familia, no tiene por qué vincularse con una capacidad física o intelectual necesaria para entender determinadas operaciones del tráfico jurídico. Claro, pero hay ciertas discapacidades que no se puede, hay muchísimas discapacidades, muchísimas personas con discapacidad que no saben ni siquiera lo que es tener una relación sexual, entonces ya ni siquiera estarían su propia conciencia para saber lo que está haciendo, o sea, ya ni se consideraría dar su autorización para... Es que se ha producido, vamos, es que la modificación ya se produjo, que las personas con discapacidad podían encontrar matrimonio y tienen una conciencia. Claro, es que al final es llamarlo de otra manera, pero es lo mismo. Es lo mismo. Al final es saber el grado de discernimiento que tiene esa persona, es decir, atendiendo a la capacidad son la escala de grises, ya no es negro y blanco, es atender a la escala de grises, pero hay gente, por supuesto, que no va a poder contraer matrimonio. Y tener hijos, pues lo que no se puede hacer es vaciar, en el caso de una mujer, o a someter a un tratamiento médico invasivo para prevenir su fecundidad a un hombre o una mujer. Lo que pasa es que luego ahí ocurre... Hay algunas autorizaciones, sí, pero luego ocurre una cosa muy... En el caso de los discapaces que tienen hijos y que además pues, surgen los supuestos de cuidado de las tutelas por parte de la administración cuando no tienen capacidad, que no es capacidad, habilidades para el cuidado, atención, la educación de los hijos menores. Y entonces ahí interviene la administración. Pero igual, del mismo modo, esa intervención es a modo de apoyo, porque el principio es que tú no puedes separar a un menor de sus padres por razón de discapacidad, ya sea del menor o de cualquiera de sus padres o de los dos.
en principio la administración se carga con la obligación de intentar, salvo que sea imposible, que eso sea un núcleo familiar y prestarles los medios para que eso sea posible, complementando con los apoyos que toquen. Pero el principio es que ese niño se críe con sus padres. Que se puede dar la circunstancia incluso que la curatela sea ejercida por un centro público, que es lo que se va a producir ahora, y que agrupan a todo el grupo familiar, al padre, la madre y a los hijos menores para su protección. Necesite una curatela, que es más o menos lo que yo tengo entendido ahora en el seminario, si ya de por sí no puede a lo mejor cuidar de todo, está cuidado, tiene una curatela, necesita una curatela, ¿cómo va a cuidar de un hijo? Si ya de por sí necesita a alguien que los cuide a ellos. Pues es la administración quien se va a encargar De complementar esa función como padres, por así decirlo. Cierto, pero sí que es cierto que por prácticas históricas o por experiencia histórica se ha preferido que no privar de esa experiencia humana a las personas por discapacidad, porque muchas veces el problema en discapacidad o en general es dónde pongo la línea. ¿Quién valora y quién discrimina, quién sí y quién no puede tener hijos? Porque empiezas... Hay casos muy obvios y estoy de acuerdo contigo, pero es que empiezas diciendo tú sí y tú no en este punto y al final es, oye, alguien que no tenga un coeficiente intelectual superior a X no se reproduce. Es muy bruto, pero al final la ley sirve a una función o tiene en mente un recorrido histórico y una finalidad que pretende cumplir. Y al final lo que se pretende es proteger los derechos de esas personas, incluso si en algún caso no resulta razonable, como el principio de indubio pro reo, el principio de presunción de inocencia. Se nos escaparán algunos culpables, pero preferimos no tener inocentes en la cárcel, pues se escaparán casos, lamentablemente, en los que determinadas personas pues, no tengan capacidad o facultades para tener hijos sanos y prestarles todo el desarrollo necesarios. Pero el legislador ha preferido eso a negar el derecho a tener hijos a este tipo de personas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? Así, o ya estáis un poco con prisa, ¿no? A la siguiente actividad que tenéis. Bueno, muchísimas gracias de verdad a nuestros compañeros. Porque encima Miguel se ha llevado mejor. Y yo no tengo